Hola, hola, Doc Adventureros. Hoy es jueves eucarístico y también es jueves de Doc Adventura. Obvio, microbio. La intro, por favor. Como en el video anterior, que si no lo vieron, se los dejo por acá para que puedan ir a verlo, ¿no? La verdad es de que me parece muy interesante y la respuesta tan positiva que tuvo el video anterior que confirma que nos cuesta leer, no confirma que otra cosa más que es difícil tener el hábito de la lectura y eso no lo vamos a discutir. Mientras tanto, una de sus sugerencias fue que pudiera leer un poco más lento, pero no sé si se han dado cuenta, pero parece que rapeo cuando hablo. Mientras tanto, creo que podemos poner una música tipo trap de fondo para facilitarles para que sea esto más ameno y pareciera que escuchan canciones de reggaetón y no que me están escuchando leer el Docat. Si se perdieron toda la lectura del Docat del capítulo número 1, se las dejo por acá. Por acá. Vayan a escuchar a leer el Docat en el capítulo número 1. Hoy, jueves de Doc Adventura. Vamos a leer el capítulo número 2. Así es, jóvenes y caballeros, niños y niñas, damas y demás personas que nos acompañan en este maravilloso evento. La unión que hace la fuerza. Y está súper cool este capítulo como preámbulo que nadie me pidió, porque trata de la misión social de la iglesia. Qué difícil es leer con un micrófono enfrente, pero por ustedes todo. Y como siempre, cada capítulo comienza con una frase y hoy es de John Weasley, conocido como la regla de John Weasley. Ok, esta frase es conocida como la regla de John Weasley y dice: haz todo el bien que puedas con todos los medios y las maneras en todo lugar y tiempo, a todos los hombres mientras puedas. Pregunta número 22, si te perdiste las primeras 21 preguntas, obvio te las dejo por acá. ¿Por qué tiene la iglesia una doctrina social? El ser humano es un ser esencialmente social. En el cielo como en la tierra está orientado hacia la comunidad. Ya en el Antiguo Testamento entrega a Dios a su pueblo un ordenamiento y unos mandamientos con los que puede vivir una vida buena y justa. La razón humana puede distinguir entre relaciones justas e injustas, que es fundamentalmente para construir un orden justo. Ahora bien, la justicia solo llega a su plenitud en el amor. Tal como vemos en Jesús, nuestras ideas actuales sobre la solidaridad se inspiran en el mandamiento cristiano del amor al prójimo. Y al inicio hay una palabra que dice social, y aquí no lo define. De latín socialis igual social. La convivencia, entre paréntesis, regulada de los seres humanos en un estado y en la sociedad se refiere a la sociedad humana con la que está relacionada. Artículo 23. ¿Cuáles son las tareas de la doctrina social? Este artículo es vital, es súper importante. La doctrina social tiene dos tareas. 1. Poner de relieve los compromisos de la acción social y justa, tal como se manifiesta en el Evangelio. 2. Denunciar en nombre de la justicia las estructuras sociales, económicas y políticas que están en contra del Evangelio. La fe cristiana tiene una idea clara de la dignidad del ser humano y extrae de ella determinados principios, normas y valores que hacen posible un orden social libre y justo. Aun cuando los principios de la doctrina social son claros, deben, no obstante, adaptarse continuamente a las nuevas cuestiones sociales. En la aplicación de su doctrina social, la Iglesia se convierte en abogada de todos aquellos seres humanos que por circunstancias diferentes no pueden levantar su voz
y que no raramente están sometidos fuertemente por estructuras injustas. Y tenemos una enseñanza del Papa Francisco. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. El pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta una acción transformadora y en este sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Y también tenemos una frase del beato Pablo VI. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Amé este pensamiento con todo mi corazón. Artículo 24. ¿Quién determina en realidad el contenido de la doctrina social de la Iglesia? En el origen de la doctrina social participan todos los miembros de la Iglesia según sus ministerios y sus carismas. Los principios de la doctrina social se han formulado detalladamente en importantes documentos de la Iglesia. La doctrina social es doctrina oficial de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él, enseñan a la Iglesia y a la humanidad cómo deben crearse sociedades con sentido social, justas y pacíficas. Y tenemos una cita del Evangelio. Según San Mateo, los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y una enseñanza de Papa Benedicto XVI. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Y una frase del Papa Francisco. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos de la bolsa de valores. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Gruesísimo. Artículo 25. ¿Cómo surgió la doctrina social de la Iglesia? Nadie puede escuchar el Evangelio sin sentirse desafiado por lo social. No obstante, la expresión doctrina social remite a aquellas declaraciones sobre temas sociales que el magisterio de la Iglesia ha hecho desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII, el Papa León XIII. Con la industrialización en el siglo XIX surgió una cuestión social completamente nueva. La mayoría de la población dejó la agricultura para trabajar en las fábricas. Se carecía de seguridad laboral, de seguro de enfermedad, de vacaciones y estaba extendido el trabajo infantil. Surgieron sindicatos para defender la exigencia de los trabajadores. El Papa León XIII tenía claro que debía reaccionar con una medida excepcional. En su encíclica esboza el perfil de un orden social justo. Desde entonces los papas han reaccionado siempre novedosamente a los signos de los tiempos y siguiendo la tradición de la Rerum Novarum han abordado cuestiones sociales especialmente urgentes.
Llamamos doctrina social a las declaraciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo a las opiniones universales de la Iglesia, es decir, los textos magisteriales de los papas, los concilios o de los organismos de la curia romana. Se suman también las declaraciones realizadas a nivel regional, por ejemplo, las realizadas al respecto por una conferencia episcopal. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dice: por eso la Iglesia nos ha creado el compendio de la doctrina social de la Iglesia, no como un libro más, sino como una asignatura pendiente de todos los bautizados que debemos interiorizar para poner en práctica. Y del libro del Génesis, desde el inicio, el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es para cuestionárnoslo de veras. Y de la enseñanza del Papa Francisco: ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. También está para la caridad. A eso se refiere, no se me altere. Artículo 26. ¿Por qué no se interesa sola? ¡Ay, Dios mío! Artículo 26. ¿Por qué no se interesa la Iglesia solamente por los individuos? Tiempos atrás se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos. Es verdad que ante Dios cuenta cada persona individualmente. Sin embargo, todos somos únicos e irrepetibles. Sin embargo, desde el seno materno estamos llamados a convivir con otras personas. Solo podemos ser felices si tenemos buenas relaciones con los demás. Ya en el relato de la creación se dice al respecto: después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a crear, a hacerle una ayuda adecuada. Dios está interesado en el bien global de todos. Y por eso, desarrollar también aquello en los seres humanos participan de múltiples modos. La comunidad. De Isaías. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Artículo 27. ¿Por qué la Iglesia practica la solidaridad? Una iglesia que no fuera solidaria sería una contradicción de sí misma. La Iglesia es el lugar en el que acontece la solidaridad permanente de Dios con el ser humano. El amor de Dios debe encontrar en la Iglesia su continuidad humana y finalmente llegar a todos los seres humanos. La Iglesia es el lugar en el que Dios quiere reunir a todas las personas. La morada de Dios entre los hombres. En Apocalipsis está esto. La Iglesia es signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y entre ellos, mediante la Iglesia, que a ejemplo de su Señor, es solidaria con los agobiados, las víctimas y los pobres de su tiempo. Dios intenta llegar a las personas de todos los pueblos y culturas para darles su apoyo. Dios está de parte de quienes quieren construir un mundo realmente humano. La Iglesia es, por tanto, solidaria con todos los que quieren dar un rostro a la salvación de Dios en el mundo. El documento conclusivo de Puebla
deberá procurarse que la fe desarrolle una personalización creciente y una solidaridad liberadora que sea fuente de alegría popular y motivo de fiesta, aún en situación de sufrimiento. Del libro de Salmos: el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Y tenemos algunos hitos de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a enlistar los hitos y lo demás. Y tenemos algunos hitos de la doctrina social de la Iglesia. Año, nombre, tema y afirmación esencial. Año 1891. León XIII, encíclica RN o Rerum Novarum. Temas y afirmaciones esenciales tratadas ahí. Primera encíclica sobre cuestiones sociales: derecho a la propiedad, rechazo de la justicia de clases, derecho de los débiles y dignidad de los pobres, derecho de los trabajadores a fundar sindicatos. 1931. Pío VI, encíclica Quadragésimo Anno, que de sus siglas QA. Encíclica promulgada con ocasión del 40º aniversario de la Rerum Novarum. Exigencia de un salario con el que se pueda mantener a la familia. Rechazo de una libre competencia sin límites y desarrollo del principio de subsidiariedad. Aquí fue introducido el principio de subsidiariedad. 1961. Juan XXIII, encíclica Mater et Magistra. El objetivo de la doctrina social es crear una verdadera comunidad en la que no solo se satisfagan las necesidades, sino en la que también se fomente la dignidad de cada persona. 1965. Constitución pastoral Gaudium et Spes. Perdón por todo lo que leo mal. Del Concilio Vaticano II. Comienza un diálogo completo con la cultura, la economía y la sociedad de la modernidad. La sociedad y sus estructuras deben estar subordinadas al desarrollo de la persona humana. 1965. Declaración, también es del Concilio Vaticano II. La Iglesia reconoce el derecho de libertad religiosa como un derecho que se fundamenta en la dignidad de la persona. El objetivo es insertar la libertad religiosa en las constituciones de los estados. Para los que dicen que la Iglesia ha impuesto el catolicismo, fue la primera en promulgar que las constituciones pues tuvieran derecho a la libertad de credo. Curioso. Artículo 1967. Pablo VI, encíclica Populorum Progressio. Parece que voy a invocar a alguien que no debo aquí leyendo los nombres en latín. Reflexiones sobre un esfuerzo común mundial para favorecer el desarrollo de todos los pueblos y la paz internacional. 1971. Pablo VI, Carta Apostólica 80ª Adveniens. Con ocasión del 80º aniversario de la Rerum Novarum, aborda una serie de problemas especiales, como por ejemplo el paro, los problemas medioambientales y el crecimiento demográfico. 1981. Juan Pablo II, encíclica Laborem Exercens. El trabajo humano no solo sirve para ganar dinero, sino que posee en sí mismo una particular dignidad. Forma parte de la dignidad de la persona y de su vocación cristiana. 1987. Juan Pablo II, encíclica Solicitudo Rei Socialis. Con ocasión del 20º aniversario de la Populorum Progressio,
Aborda de forma nueva el desarrollo del llamado tercer mundo. El desarrollo no puede entenderse solamente como un desarrollo económico, sino también integral, es decir, moral. 1991, Juan Pablo II, encíclica Centesimus Annus, con ocasión del primer centenario de la Rerum Novarum y una reflexión después de la caída del comunismo sobre el valor de la democracia y de la economía de mercado. El mercado, no obstante, debe mantenerse en un marco de solidaridad. 2009, Benedicto XVI. A ver si reconocen la encíclica. Es encíclica Caritas in Veritate. Con referencia a la Popularum Progressio, realiza un detallado análisis de los diversos aspectos de la globalización. 2015, nuestro actual Papa Francisco, encíclica Laudato Si, aunque usted no lo crea. La segunda encíclica del Papa Francisco aborda las cuestiones de la protección del medio ambiente en el amplio horizonte del derecho de todos los seres humanos a la vida y a un desarrollo integral digno del ser humano. Y del beato, que creo que ya es santo, San Óscar Romero. Debemos estar claros desde el principio de que la fe cristiana y la actuación de la Iglesia siempre han tenido repercusiones sociopolíticas. Artículo 28. Ok, ya salimos de los hitos de la doctrina social de la Iglesia, es decir, todos los puntos en donde los diversos papas han tocado los temas sociales en alguna encíclica. Y entramos de nuevo a los artículos. Artículo 28. ¿Cómo se relaciona la doctrina social y la fe? No todo el que se compromete social o políticamente es ya un cristiano, pero difícilmente puede llamarse cristiano aquel que no se compromete socialmente. El Evangelio insiste fuertemente en que el ser humano debe abogar por el amor, la justicia, la libertad y la paz. Cuando proclama el comienzo del reino de Dios, no solo cura y salva a los individuos, sino que más bien comienza una forma de comunidad, un reino de paz y de justicia. Solo Dios puede realizar definitivamente este reino. Pero los cristianos deben aspirar a una sociedad mejor. Deben construir una ciudad a medida del hombre, más humana, porque es más conforme al reino de Dios. Cuando Jesús compara el reino de Dios con la levadura que fermenta poco a poco toda la harina de una artesa, conoce perfectamente bien el modo en el que los cristianos deben actuar en la sociedad. Y tenemos una frase de Albert: quien se cree cristiano porque frecuenta la iglesia se equivoca. También una persona que no tenga coche puede encontrarse en un garaje. Artículo 29. ¿Puede ser lo social el fin último de la Iglesia? No. La Iglesia no cumpliría con todos sus objetivos aun cuando existiera la sociedad justa. La salvación que ella proclama comienza en la tierra. Salva a los individuos, transforma las relaciones humanas, cura las heridas de la comunidad. La liberación comienza como signo de esperanza aquí en la tierra, cuando se crean estructuras sociales justas. Sin embargo, la nueva ciudad no es el resultado de las luchas y los esfuerzos humanos. Aun cuando hayamos hecho todo cuanto podamos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, baja del cielo para instalarse en nuestras relaciones. La verdadera paz es un don de Dios. Y de Papa Francisco:
La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus relaciones y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Artículo 30. ¿Significa la evangelización lo mismo que ayuda al desarrollo? La ayuda al desarrollo y la proclamación del Evangelio deben ir de la mano, además de la liturgia y de la proclamación. La tercera función fundamental de la Iglesia es la caridad, es decir, el amor activo al prójimo. Si la Iglesia solamente proclamara la fe, pero hiciera caso omiso al sufrimiento de los seres humanos, estaría traicionando a Jesús, que acogió y salvó a los seres humanos en cuerpo y en alma, en su singularidad personal y en sus necesidades sociales. Pero si la Iglesia fomentara solamente el desarrollo social del ser humano, traicionaría el destino de los individuos que están llamados a la comunión eterna con Dios, y no les haría justicia con los miembros del cuerpo de Cristo. Sería un reduccionismo del Evangelio separar su mensaje social de su mensaje de fe. Y de la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. ¿Cómo era la vida en la iglesia primitiva? ¿En qué reconocían los demás a los verdaderos cristianos? Lo reconocían al ver el amor que se tenían unos a otros. Y del Papa Benedicto XVI en 2006. Solo Dios es la redención del hombre, y la historia del siglo pasado nos muestra cómo en los estados donde se suprimió a Dios, no solo se destruyó la economía, sino que se destruyeron sobre todo las almas. Y también del Papa Benedicto XVI, que es un crack. Solo Dios es la redención del hombre. Oigan, está repetida la frase. Lo volvemos a leer. Y la historia del siglo pasado nos muestra cómo en los estados donde se suprimió a Dios, no solo se destruyó la economía, sino que se destruyeron sobre todo las almas. Y del Beato Pablo XVI, que también es un papa. ¿Cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, auténtico crecimiento del hombre? Es una pregunta. Y de Aparecida, del documento conclusivo de Aparecida: toda auténtica misión unifica la preocupación por la dimensión trascendente del ser humano y por todas las necesidades concretas para que todos alcancen la plenitud que Jesucristo ofrece. Del Concilio Vaticano II. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Artículo 31. ¿Hasta qué punto puede implicarse la Iglesia en las cuestiones sociales? No es tarea de la Iglesia sustituir al Estado y a la política. Por eso no propone ninguna solución técnica a cada problema social. Ella no hace política, sino que inspira a esta partiendo del Evangelio. En las encíclicas sociales, los papas han desarrollado ideas importantes sobre determinados temas sociales, como el salario, la propiedad y la sindicación, que pueden ayudar a constituir una sociedad justa.
pero la creación de estas ideas en la política deben ser realizadas por los cristianos laicos que están comprometidos en este campo. Muchos cristianos participan además con su acción y con su pensamiento de inspiración cristiana en asociaciones, grupos y organizaciones que dan su apoyo especialmente en determinados problemas sociales, como por ejemplo la ayuda a los refugiados y la protección a los trabajadores. Y del Papa Francisco en el discurso al Parlamento Europeo en 2014. Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. Y de Martin, que es un teólogo evangélico alemán y militante en la resistencia contra el nacionalismo. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestarse. Artículo 32. ¿Tiene preferencia la Iglesia por un modelo social político y determinado? Sí. La Iglesia aboga por un ordenamiento libre y democrático, porque es la mejor garantía para la participación de todos los ciudadanos y defiende los derechos humanos. El Papa Juan Pablo II escribió al respecto: la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Parece regaño esto del Papa, de veras. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por sus intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Esto lo dijo San Juan Pablo II. Y del Evangelio según San Mateo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les respondió: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y del Papa Francisco: si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y nombres. Artículo 33. No se excede la Iglesia en su competencia cuando se pronuncia sobre cuestiones sociales. Cuando la Iglesia se pronuncia sobre cuestiones sociales, no se está entrometiendo en asuntos ajenos. El individuo no pertenece al Estado, como tampoco la familia en cuanto célula primordial de la sociedad. Inspirada por el Evangelio, la Iglesia se hace defensora de los derechos propios de los seres humanos y de las comunidades humanas. La Iglesia no quiere obtener con ello poder
o influencia alguna. Es su derecho y su deber pronunciarse donde la vida en común es amenazada por la injusticia. Artículo 34. ¿Es la doctrina social un sistema cerrado? No. La doctrina social no es una doctrina teológica cerrada y definitiva con la que puedan juzgarse desde afuera las complejas relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso da un gran valor a un diálogo permanente con las ciencias políticas, económicas, naturales, técnicas y sociales. De tal modo, la doctrina social puede entender, reflexionar e interpretar mejor todo lo relevante o relativo al hombre y las relaciones de la convivencia humana. Y del Papa Benedicto XVI. Para los creyentes, el mundo no es fruto de la casualidad ni de la necesidad, sino del proyecto de Dios. De ahí nace el deber de los creyentes de aunar sus esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones o no creyentes, para que nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino. Vivir como una familia bajo la mirada del Creador. Artículo 35 y penúltimo. ¿Está destinada la doctrina social de la Iglesia exclusivamente a los cristianos? La doctrina social de la Iglesia no contiene nada que no pueda comprenderse desde la razón común. No obstante, los papas han resaltado que tiene una particular relevancia para la propia comunidad eclesial, puesto que han recibido sus impulsos esenciales de la fe en un Dios que ama y es justo. Todo acto de amor y de justicia debe imponerse bajo la luz de Dios y de su promesa. Esto obliga a los cristianos a hacer más profundamente y relevante el bien, pero también se dirige a todos los hombres de buena voluntad. Y de Santo Tomás de Aquino, el amor es querer el bien es el único fundamento del amor. Amar significa, por consiguiente, querer hacer el bien al otro. Artículo 36. ¿Se concluirá alguna vez la doctrina social? La convivencia social ha estado y sigue estando caracterizada por un desarrollo permanente y un dinamismo increíble en todos los niveles. Por eso no puede considerarse a la doctrina social como una doctrina acabada y encerrada en sí misma. Bien es cierto que tiene un firme fundamento en el Evangelio con principios y conceptos sólidos, pero a partir de ellos debe dar siempre nuevas respuestas a las cuestiones y los desafíos sociales. Y del Papa Francisco en Laudato Si. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y eso debería provocar a las religiones entrar en diálogo entre ellas, orientando al cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Y bien, Doc Aventureros, si te perdiste o quisieras profundizar un poco más sobre los artículos que acabo de leer, te dejo una lista de reproducción que creé especialmente para ti por acá. Ahí vamos a tratar artículo por artículo por aquello que tú quieras profundizar más. Que estés muy bien, Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves de Doc Adventura. Pero recuerda que durante la semana sigue habiendo más contenido en este canal que también puedes usar. Que estés bien, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.